Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 21 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues simplemente se da el último encontronazo del año en el Instituto Nacional Electoral. Y esto derivado, pues obviamente, al recorte del presupuesto que se hizo para la elección del próximo año para la designación de jueces, ministros y magistrados. Esta elección que va a tener cabida el primer domingo de junio y que va a ser el 1 de junio. Fíjense ustedes, porque en esta discusión, o más bien debate, uno de los consejeros, Jaime Rivera, simplemente quiso dejar mal parado a Morena. Claro, hay algunos que simplemente se resisten y obviamente utilizan esto para seguir golpeteando, al decir que simplemente esta es una elección única y bla bla bla. Y obviamente porque siempre han estado en contra también de que se realice esta elección. Quien no aguantó toda esta situación y golpeteo fue el representante por parte de Morena, ahorita el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien así cayó a este consejero y no se lo dijo, no, mejor dicho, no se lo mandó a decir, se lo dijo de frente, cara a cara, como debe de ser, puesto esto argumentaba este consejero. El Congreso de la Unión aprobó unas reformas al Poder Judicial que establecen, ordenan las elecciones de juzgadores, ministros de la Corte, magistrados, jueces de distrito y otros cargos judiciales. Estas elecciones que se encomiendan por ley al INE constituyen una actividad completamente nueva, una atribución que nunca había existido en la legislación electoral. Bueno, tampoco nunca habían existido estas elecciones. Y por lo tanto, se trata de atribuciones, obligaciones y funciones completamente nuevas y por lo tanto adicionales a las que cumple regularmente el Instituto Nacional Electoral, sea en años electorales, federales o en años sin estas elecciones, aunque siempre tenemos muchas funciones, incluidas la participación en algunas elecciones locales. En congruencia con estas reformas y las funciones que se tienen que cumplir, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dotar a las instituciones encargadas de estas nuevas funciones de los recursos necesarios, y en este caso, los recursos necesarios para una reforma judicial como lo que se aprobó. Hacer reformas no acompañadas de los recursos presupuestales necesarios puede hacer inoperantes tales reformas. Desde el gobierno federal y diversas voces del Poder Legislativo han dicho reiteradamente que el presupuesto que solicitó el INE para las elecciones de juzgadores era excesivo. No explicaron razonablemente por qué era excesivo. Y cuando desde la Cámara de Diputados se decidió hacer un severo ajuste al presupuesto solicitado por el INE, el más grande de la historia, tampoco se argumentó en el decreto correspondiente la motivación, la argumentación reforzada que debe haber cuando hay tales recortes, según además una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a este respecto. El recorte presupuestal determinado por la Cámara, que asciende en términos netos a 8.855 millones, es decir, recortó 13.476, pero habría que descontar de esto los recursos previstos por el INE de manera precautoria para el caso de que hubiese una consulta popular. Esta no se va a realizar, se venció el plazo y los procedimientos para poder hacerlo, y entonces, en términos netos, podemos afirmar que el recorte al presupuesto del INE aprobado por la Cámara es de 8.855 millones de pesos. Este recorte inevitablemente afecta a las elecciones del Poder Judicial, porque a estas le restan, descontando lo que ya dije, más lo presupuestado por el INE para todas las demás funciones y gastos que tiene que hacer, le quedarían solo 4.350 millones. Eso es lo que en principio la Cámara determinó que, al menos implícitamente, de los que el INE podría disponer para tales elecciones. Como esta cantidad es claramente insuficiente, que representa
pues, casi la tercera parte de lo que el INE había presupuestado para estas elecciones, el INE está haciendo esfuerzos por reunir más recursos para hacer posibles las elecciones judiciales. Y está haciendo esfuerzos para hacerla lo mejor posible con recursos muy limitados. Y por ello se están revisando todos los gastos de las distintas áreas ejecutivas, de todas las unidades responsables del INE, para ver dónde es susceptible de disminuir algunos gastos para abonar a los recursos disponibles aprobados por la Cámara, que son claramente insuficientes para las elecciones judiciales. Pero hay que aclarar que en estos esfuerzos de ajuste en muchos rubros de los gastos presupuestados por el INE, no se deben afectar funciones esenciales del INE, porque además las funciones esenciales del INE y sus derivadas acciones promueven y garantizan derechos ciudadanos. De tal manera que cuando se recorta severamente el presupuesto del INE, no solo se afectan a esa institución, sino también potencialmente a derechos ciudadanos. Sería imposible llevar a cabo las elecciones judiciales en condiciones óptimas, o si se quiere, normales, como el INE acostumbra a hacer sus elecciones, con todas las garantías de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de confiabilidad. El INE hace elecciones, no hace milagros. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales. Pero el INE actuará con plena responsabilidad para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales. La mayoría legislativa tendrá que asumir también las consecuencias de sus decisiones. Gracias. Había estado en la disyuntiva sobre intervenir o no en este tema. Me parece interesante y relevante lo que comentaron algunos consejeros, consejeras, pero me pareció desatinado el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa, refiriéndose claramente, evidentemente, a la que conformamos los partidos Morena, PT y Verde, la mayoría legislativa, tendrá que asumir las consecuencias. No creo que sea la forma de referirse al ejercicio constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el determinar el presupuesto de egresos de la Federación y asignar los recursos a cada ente, poder u órgano del Estado mexicano para que pueda cumplir con sus atribuciones. Nosotros hemos señalado, y lo hemos dicho con respeto, y así lo quiero volver a reiterar, que a nuestro juicio era necesario eficientar el ejercicio del gasto en este proceso de elección en el Poder Judicial. Pero ello no puede circunscribirse, como lo semblanteó usted, consejero Rivera, como con un velo de amenaza, donde, según su dicho, tendremos que atendernos a las consecuencias. No. Esta mayoría legislativa, que por cierto usted no quería reconocer aquí en esta mesa, es la mayoría legislativa que representa a la mayoría del pueblo. Y con esa responsabilidad se toman decisiones en la Cámara de Diputados y se hace con respeto y con diálogo. Y así va a seguir siendo. Creo que en esta circunstancia en la que estamos, lo más dable es serenarnos todos para poder construir la ruta que sea más eficaz, más eficiente, óptima, para deshogar esa obligación constitucional que ustedes tienen también, que es la de llevar a cabo esta elección del Poder Judicial. Ándele, de manera respetuosa, pero directo a la boca, poniéndole el bozal a este consejero que en pocas palabras quiso decir: si todo sale mal es culpa de Morena y aliados. Así tal cual, sin siquiera tener la responsabilidad de llevar a cabo, pues obviamente, el ejercicio que le compete al Instituto Nacional Electoral. Quieren un presupuesto mayor que el que hubo el año pasado, que fueron las elecciones más grandes de México. Y había muchísimos más cargos que los que va a haber ahorita. En fin. Nos vemos, que sigan pasando, señores. Un excelente día. Como ven, simplemente siguen lloriqueando por el hecho de esta reforma al Poder Judicial, por el presupuesto que dicen que no les va a alcanzar. Pero ahí vamos a ver. Por eso también hacemos un fuerte llamado a todos los interesados, obviamente, a participar en estas elecciones y volverles simplemente a callar la boca. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.